En este video vamos a presentar el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Este es un tema que se utiliza muchísimo en ingeniería. Todos ustedes han estudiado, tanto en el colegio como en el requisito de aproximación a la matemática, sistemas del estilo de este que podemos ver acá, que podemos resolver mediante métodos conocidos como sustitución, igualación u otros que ya han probado. Sin embargo, en la práctica de ingeniería, muchas veces aparecen ecuaciones que no son lineales. Pero luego de pasar por un proceso que llamamos de linealización y que podrán estudiar en materias posteriores, finalmente desembocamos en la resolución de un sistema de ecuaciones lineales como este que hemos mostrado. En electrónica y electricidad, por ejemplo, estos sistemas permiten resolver circuitos, o en mecánica y materiales, estos sistemas permiten calcular el comportamiento de un material frente a condiciones externas de tensión, presión, temperatura u otros. Vamos a comenzar con un problema que podría ser de la práctica de un ingeniero industrial. Obviamente el problema está simplificado, ya que como ustedes recién comienzan sus estudios, pero nos va a servir a modo de ejemplo. En este caso tenemos este problema que nos dice que en una fábrica de ropa se producen 3 tipos de camisas. Cada prenda pasa por el proceso de cortado, cosido, planchado y empaquetado. Las camisas se elaboran por lote. Para producir un lote del tipo 1 se necesitan 30 minutos para cortarla, 40 minutos para coserlas y 50 minutos para plancharlas y empaquetarlas. Para el tipo 2 se necesitan 50 minutos para cortar, 50 minutos para coser y 50 minutos para planchar y empaquetar. Para las camisas del tipo 3 se necesitan 65 minutos para cortar, 40 minutos para coser y 15 minutos para planchar y empaquetar. Se tiene además una pérdida de tiempo debida a prendas falladas que por simplicidad tomaremos como un promedio que será igual para todas, pero que no se conoce. ¿Cuántos lotes se pueden producir si se trabajan 8 horas en cortar, 8 horas en coser y 8 horas en planchar y empaquetar? Este es el problema que lo primero que tenemos que hacer es plantearlo con un sistema de ecuaciones lineales, como hemos dicho. Luego de pensar un poco, que se los dejo para hacerlo, llamando X al número de lotes de camisas del tipo 1, Y al número de lotes de camisas del tipo 2, Z al número de lotes de camisas del tipo 3 y T al tiempo perdido en prendas falladas, podemos llegar a un sistema de ecuaciones como este que podemos ver aquí en pantalla. Este es un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas y podemos usar los métodos que ya conocemos para resolverlo, y de hecho los invito a poder hacerlo, sea por igualación, por sustitución o alguno de los métodos que ustedes conocen. Sin embargo, a medida que tenemos mayor cantidad de ecuaciones y de incógnitas, los métodos conocidos del colegio secundario o del requisito de aproximación a la matemática dejan de ser útiles y necesitamos conocer nuevos métodos para resolver los sistemas. Vamos a decir primero que toda cuaterna, es decir, un conjunto ordenado de 4 números x, y, z, t, que verifica simultáneamente las 3 ecuaciones que representan nuestro problema, es una solución del mismo. Y vamos a llamar conjunto solución del sistema, y lo vamos a representar con una S, al conjunto de todas las soluciones del sistema, que podría incluso ser un conjunto vacío. Por lo tanto, resolver el sistema es hallar las soluciones del mismo. Sabemos que un sistema lineal puede ser compatible determinado y en ese caso tener una única solución, es decir, una única cuaterna x, y, z, t que lo verifica, pero también puede ser compatible indeterminado y en ese caso tiene infinitas soluciones. Y la tercera posibilidad es que sea incompatible y por lo tanto no tenga solución, es decir, que el conjunto solución sea vacío. Los métodos actuales de resolución de sistemas lineales se basan en el uso de las matrices que ya hemos estado estudiando.
Por lo tanto, nos conviene escribir el sistema de esta forma que llamamos forma matricial o expresión matricial de sistema. Esta expresión es del estilo de esta que vemos aquí, donde hemos escrito las ecuaciones por medio de matrices. Para ver que efectivamente estas matrices representan el mismo sistema, podemos hacer el producto de esta matriz que llamamos A por esta matriz que vamos a llamar X y lo vamos a igualar a esta matriz que llamamos B. La matriz A se conoce como matriz de los coeficientes del sistema. La matriz X es el vector de incógnitas y la matriz B es el vector de los términos independientes. Y de esta manera el sistema nos quedaría escrito como A por X igual a B. Veamos que efectivamente esto es verdad. Si hacemos A por X con el producto entre matrices que ya conocemos, nos va a quedar, cuando hacemos la fila 1 de A por la columna 1, que es la única de X, nos queda 50X más 50Y más 15Z más T. Cuando hacemos con la fila 2 de A, nos queda 40X más 50Y más 40Z más T. Y cuando hacemos la fila 3 de A multiplicada por X, nos queda 30X más 50Y más 65Z más T. Si eso lo igualamos a la matriz B, que tiene una columna con 3 filas que son todas iguales a 480, por igualación de matrices vemos que efectivamente llegamos al sistema original que teníamos escrito arriba del todo. Hasta ahora hemos trabajado con un ejemplo que tiene 3 ecuaciones con 4 incógnitas, pero en muchas aplicaciones los sistemas de ecuaciones que aparecen pueden tener miles de ecuaciones y miles de incógnitas, así que vamos a generalizar a un sistema de n ecuaciones con m incógnitas escrito de esta manera. Una solución de este sistema será una n-upla, así vamos a llamar a un conjunto ordenado de n números, que lo llamamos x1, x2 hasta xn, que satisface simultáneamente a todas las ecuaciones del sistema. Cuando tenemos pocas incógnitas, si son 2, las llamamos x e y. Si son 3, las llamamos x y z. Si son 4, como en nuestro ejemplo, las hemos llamado x y zt. Pero cuando son muchas, conviene llamarlas a todas x con diferentes subíndices. x1, x2, x3, x4, etc. Por otro lado, tenemos los coeficientes que aquí hemos llamado a11, a12 hasta a1n en la primera ecuación. Y en la segunda ecuación a21, a22, a2n. Y así sucesivamente, donde vemos que el primer subíndice indica a qué ecuación pertenece el sistema. Por ejemplo, el A11 pertenece a la ecuación 1, lo mismo que el A12. Y el segundo subíndice nos indica a qué incógnita está multiplicando. En el caso del A11 es el coeficiente de la incógnita x1 en la ecuación 1. El A12 está en la ecuación 1 con la incógnita x2 y así sucesivamente. Hasta el AMN, que es el último que tenemos, que está en la ecuación m multiplicando a la incógnita x sub n. Por otro lado, tenemos los valores B1, B2, Bm, que son los términos independientes y tienen un único subíndice que indica en qué ecuación está. B1 es el término independiente de la ecuación 1, B2 el de la ecuación 2 y así sucesivamente hasta Bm, que es el término independiente de la ecuación m. Vamos a expresar en forma matricial este sistema genérico que hemos escrito. Entonces lo podemos escribir de esta forma, una matriz de los coeficientes A que tendrá justamente a los coeficientes de las ecuaciones A11, A12, A1n en la segunda fila, los coeficientes de la segunda ecuación, A21, A22, etcétera, hasta 2n, y en la última fila A sub m1, a m2 hasta a mn, los coeficientes de la ecuación m, multiplicado por el vector de incógnitas que llamamos x, que en este caso tiene n incógnitas, x1, x2 hasta xn, e igualado
al vector de los términos independientes, que en este caso tiene m elementos desde B1 hasta Bm. Y por lo tanto el sistema quedaría escrito de la forma A por X igual a B, donde A entonces es la matriz de los coeficientes del sistema, que quedará de orden m por n. X es la matriz columna o vector columna de las incógnitas, o vector incógnita también, y es un vector de orden n por 1. Y B es la matriz columna o vector también columna de los términos independientes y es de orden m por 1. Además de las matrices A, X y B, también vamos a utilizar una matriz que llamamos matriz ampliada del sistema y que está formada por la matriz del sistema agregando una columna con los términos independientes, como podemos ver aquí. Fíjense que por lo general vamos a utilizar una línea de puntos para separar los términos independientes y así poder visualizar dentro de la misma matriz a la matriz de los coeficientes A y a la matriz ampliada A' de esta forma. Y podemos escribir la matriz A' en forma abreviada, así como AB separados por una rayita y entre paréntesis. Es una forma abreviada de escribir esto que estamos diciendo, de que agregamos a la matriz columna B como última columna en la matriz A para obtener la matriz A'. Cuando un sistema tiene igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, que podríamos decir una cantidad n, la matriz A de los coeficientes es una matriz cuadrada de orden n. Si además el determinante de esa matriz A es distinto de 0, entonces la matriz A es una matriz inversible. Y en este caso, en la ecuación A por X igual a B, podemos premultiplicar ambos miembros por A a la menos 1. Y como A a la menos 1 por A es la matriz identidad, nos quedará en el primer miembro de esta igualdad la identidad por X. Y como la identidad por X es la matriz X, obtenemos que X es igual a A a la menos 1 por B. Como dijimos, este método, que lo llamamos método de la matriz inversa, solo lo podemos aplicar cuando la matriz de los coeficientes es cuadrada e inversible. Por ejemplo, en este sistema que estuvimos trabajando hace un ratito, 2x más 3y igual a menos 1 y 3x menos y igual a 4, la matriz A es 2, 3, 3 menos 1. Luego tenemos el vector de incógnitas xy y el vector de los términos independientes menos 1, 4. La matriz 2, 3, 3 menos 1 es efectivamente inversible. Si calculamos su determinante nos da menos 11 y podemos calcular a la menos 1. Aquí hay un cálculo abreviado porque ustedes ya lo saben hacer, y esa matriz a la menos 1 nos da 1 sobre 11, 3 sobre 11, 3 sobre 11 también y menos 2 sobre 11. Entonces lo que vamos a hacer es premultiplicar ambos miembros de la ecuación por a la menos 1 de esta forma. Y como en el primer miembro nos quedó a la menos 1 por A, que ustedes pueden resolver si tienen alguna duda, pero nos da la identidad, y la identidad multiplicada por el vector xy nos da el vector xy, entonces solamente nos resta hacer el producto que tenemos en el segundo miembro. Cuando hacemos la primera fila de a a la menos 1 por el vector b, nos queda menos 1 onceavo más 12 onceavos, que son 11 onceavos y da 1. Y cuando hacemos la segunda fila de a la menos 1 por el vector b, nos queda menos 3 onceavos menos 8 onceavos, que son menos 11 onceavos y es menos 1. Así que nos queda esta igualdad de estos dos vectores, de donde podemos concluir por igualdad de matrices que x es igual a 1 e y es igual a menos 1, y por lo tanto el conjunto solución de este sistema tiene un único elemento, que es el par 1 menos 1. Cuando, como en el caso anterior, la matriz A es cuadrada e inversible, es decir, tiene determinante no nulo, el sistema se denomina un sistema krameriano y puede resolverse por medio de una regla que se conoce justamente como regla de Kramer. La mayoría de ustedes ya conocen esta regla y
significa que cada incógnita la encontramos como un cociente de dos determinantes, que en este caso hemos llamado a x1 el determinante de a sub 1 sobre el determinante de a, x2 como el determinante de a sub 2 sobre el determinante de a, y así sucesivamente. Una incógnita genérica x sub j será el determinante de aj sobre el determinante de a, y la última de nuestras incógnitas xn será el determinante de a sub n sobre el determinante de a, donde A1, A2, etcétera, son la matriz de los coeficientes donde se reemplaza una columna por los términos independientes. En el caso de A1 estamos reemplazando la primer columna por los términos independientes. En el caso de A2 reemplazamos la segunda columna por los términos independientes, y así sucesivamente hasta AN, donde reemplazamos la columna n por la columna de los términos independientes. En el ejemplo que vimos, podemos entonces hallar la matriz A, que ya habíamos escrito, que tiene su primer fila 2, 3 y en la segunda 3, menos 1. Y entonces su determinante, como ya lo habíamos calculado, nos da menos 11. Esto nos asegura que tenemos entonces una matriz cuadrada con determinante no nulo, y por lo tanto el sistema es krameriano y podemos resolverlo por la regla de Kramer. Entonces lo vamos a hacer para hallar nuestra primera incógnita que hemos llamado x. Fíjense que tenemos este cociente de dos determinantes, donde el denominador es el determinante de a, y en el numerador tenemos el determinante de la matriz A, donde hemos cambiado la primera columna que tiene los elementos 2, 3 por los términos independientes menos 1, 4. Entonces, resolviendo este determinante, menos 1 por menos 1 nos da 1, menos 3 por 4, que nos da 12, nos queda menos 11 sobre menos 11 y nos da 1. De la misma manera, para calcular y, lo hacemos por medio de este otro cociente de determinantes, donde el denominador sigue siendo el mismo determinante de a, y en el numerador ahora a la matriz A le hemos cambiado la segunda columna por los términos independientes y calculamos su determinante. De esta manera entonces hacemos el determinante y nos queda 11 dividido menos 11, que nos da menos 1, y obviamente llegamos a la misma solución que ya habíamos dicho, que es el par 1 menos 1. Vamos a ver un método que sirve tanto para sistemas de la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, como para aquellos que no cumplen con esto. Para poder llegar a ver este método, primero tenemos que definir el concepto de sistemas equivalentes. Entonces vamos a decir que dos sistemas son equivalentes si toda solución de uno de ellos es también solución del otro, es decir, si ambos tienen exactamente las mismas soluciones. Podemos obtener un sistema equivalente a otro aplicando ciertas operaciones con las ecuaciones. Estas operaciones son permutar dos ecuaciones entre sí, multiplicar o dividir una ecuación por un número distinto de 0 y sumar a una ecuación otra cualquiera previamente multiplicada por un número. Recordarán que estas operaciones son las que hemos llamado operaciones elementales entre filas cuando trabajamos con matrices. Vamos a ver un ejemplo. Si en este sistema multiplicamos la segunda ecuación por 2, obtenemos este otro sistema que tiene la ecuación 1 exactamente igual y la segunda ecuación, como dijimos, multiplicadas por 2. Fíjense, la segunda ecuación en el primer sistema es 3x menos y igual a 4, y al multiplicarla por 2 nos quedó 6x menos 2y igual a 8. Si ahora en este nuevo sistema que hemos escrito aquí en rojo, por ejemplo, a la fila 2 le sumamos la fila 1 multiplicada por menos 3, obtendríamos este nuevo sistema que es equivalente a los dos anteriores. La ecuación 1 sigue sin modificar, y en la ecuación 2, fíjense lo que hemos hecho, ¿no? A la ecuación 2 del sistema que está escrito en rojo le hemos restado la ecuación 1 multiplicada por 3. Entonces nos queda 6x menos 3 por 2x, 6x menos 6x nos da 0x, y menos 2y menos 3 por 3, que es 9, nos queda menos 2 menos 9y, que es menos 11y. Y en el término independiente nos queda 8 menos 3 por menos 1, que es 8 más 3, y nos da
11. Esto es lo mismo que haber hecho operaciones elementales sobre las filas de la matriz ampliada A'. La matriz ampliada del primer sistema es justamente esta que tenemos en pantalla. Si en esta matriz a la fila 2 la cambiamos por 2 veces la fila 2, nos queda esta nueva matriz que hemos escrito en rojo, que podemos ver que es la matriz ampliada del segundo sistema, el que está escrito en rojo. Y si ahora en esta nueva matriz a la fila 2 la cambiamos por la fila 2 menos 3 veces la fila 1, obtenemos la matriz ampliada del sistema que está escrito en verde. Otra forma de obtener sistemas equivalentes es agregar a un sistema o quitar también una ecuación que sea combinación lineal de las demás, es decir, una ecuación que se obtenga de sumar otras ecuaciones multiplicadas por algún número. Por ejemplo, si en el sistema que está en negro, el primero que escribimos, agregamos una ecuación que sea la suma de la primera ecuación multiplicada por 3 y la segunda multiplicada por menos 2, obtenemos este nuevo sistema que lo pueden resolver si quieren, pero es fácil darse cuenta que de la última ecuación obtenemos que y es igual a menos 1, y si reemplazamos en las dos de arriba, obtenemos que x vale 1, y por lo tanto su solución es el par 1 menos 1, que es la que ya habíamos visto que tenía el sistema original que estamos trabajando. De igual manera, si en este último sistema, que tiene 3 ecuaciones ahora con 2 incógnitas, quitamos la última ecuación, nos queda el sistema original que tenía la misma solución, así que son equivalentes. Vamos a ver el método de eliminación de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método consiste de 3 pasos. En el primer paso escribimos la matriz ampliada del sistema, A', que ya hemos visto que está formada por la matriz de coeficientes del sistema A y el vector de los términos independientes B. El segundo paso es obtener una matriz escalonada equivalente por filas a la matriz A' mediante las operaciones elementales. Vamos a ver ahora en breve qué significa que una matriz esté escalonada. Y el tercer paso es escribir el sistema correspondiente a la matriz obtenida en el paso 2 y resolverlo empezando de abajo hacia arriba. Una matriz se dice que es escalonada por filas si, en el caso que hubiera filas nulas, estas están en la parte inferior de la matriz. Y en dos filas consecutivas no nulas, el primer elemento no nulo de la fila inferior aparece más hacia la derecha que el primer elemento no nulo de la fila superior. Por ejemplo, esta matriz está escalonada, ya que en la fila 2 el primer elemento no nulo está en la columna 2, mientras que en la fila 1 está en la columna 1. Y en la fila 3, el primer elemento no nulo está en la columna 3, es decir, a la derecha del primer elemento no nulo de la fila 2. Esta otra matriz no está escalonada, ya que el primer elemento no nulo de la fila 3 está en el mismo lugar que el primer elemento no nulo de la fila 2. Esta otra matriz sí está escalonada y vemos que hay una fila nula y se encuentra justamente en la parte inferior de la matriz, como dice la definición. Esta otra matriz no está escalonada, ya que la fila nula no está en la parte inferior de la matriz. Y por último, en este otro ejemplo, vemos una matriz que también está escalonada, ya que la fila 2 tiene su primer elemento no nulo en la columna 2, que es a la derecha de lo que pasa en la fila 1, y lo mismo pasa con la fila 3, que tiene su primer elemento no nulo en la columna 5, que está a la derecha de la columna 2, donde está el elemento no nulo de la fila 2. Volvamos ahora al problema con el que habíamos empezado, el de la fábrica de ropa, que fabricaba camisas de 3 tipos y que habíamos planteado ya un sistema de ecuaciones para resolver este problema. Ese sistema de ecuaciones es el que vemos en pantalla y que ahora vamos a tratar de resolver mediante este método que hemos visto de eliminación de Gauss. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la matriz ampliada
de este sistema, A', donde hemos utilizado una línea de puntos para separar el vector de los términos independientes. Ahora vamos a buscar obtener una matriz escalonada a partir de esta. Para eso, lo primero que vamos a hacer es obtener ceros debajo del elemento A11 o utilizando a este elemento 11 como pivot. Entonces, vamos a hacer que la fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 40 por la fila 1 sobre 50. Algunos dirán, no puedo simplificar el 40 con el 50. Sí se puede, simplemente lo hemos escrito de esta manera para que se note qué es lo que estamos haciendo para obtener un 0 en ese lugar. De la misma manera, la fila 3 la vamos a cambiar por la fila 3 menos 30 por la fila 1 sobre 50. Fíjense que al dividir el elemento 1 por su mismo valor, que en este caso es 50, obtenemos 1 y por lo tanto es fácil ver por qué hay que multiplicar para luego restar y que nos dé 0. De esta manera entonces obtenemos una matriz equivalente por filas como esta que vemos acá. Ahora tenemos que obtener un 0 debajo del elemento de la fila 2, columna 2, debajo del elemento 2,2, que es 10. Como el elemento que está debajo es 20, es fácil darse cuenta que si a la fila 3 la cambiamos por la fila 3 menos 2 veces la fila 2, nos dará 0 en ese lugar y por lo tanto obtenemos esta matriz. Cuando hacemos esta cuenta, automáticamente todos los elementos de la fila 3 se anulan. Por lo tanto, obtenemos esta matriz escalonada, donde la fila nula está justamente en la parte inferior de la matriz. Y ahora, a partir de esta matriz que ya está escalonada, volvemos a escribir un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones es este que vemos aquí en pantalla. Nos queda, con la fila 1, agregamos las x, y, z y t. Y entonces nos queda 50x más 50y más 15z más t igual a 480. Hacemos lo mismo con la fila 2. Entonces nos queda 0x más 10y más 28z más un quinto t igual a 96. Y fíjense que la fila 3, que tiene todos sus elementos nulos, cuando lo pasamos a una ecuación nos queda 0x más 0y más 0z más 0t igual a 0. Esta ecuación no aporta nada, ya que para cualquier valor de x, y, z, t, al multiplicarlos por 0 nos dará 0. Así que tendremos que trabajar con las dos ecuaciones de arriba. Como habíamos dicho, empezamos a resolver ahora de abajo hacia arriba. Como en este caso particular la ecuación 3 no aporta nada, empezaremos de la ecuación 2, de la cual podemos despejar cualquier incógnita. En particular aquí hemos despejado y en función de z y de t. Y ahora esta y que hemos despejado la reemplazamos en la primera ecuación de esta manera y entonces una vez que hacemos esto, de esta primera ecuación podemos despejar, por ejemplo, x, que nos va a quedar también en función de z y t. Una vez que tenemos despejado x y despejado y, escribimos la solución de esta forma: el valor que nos dio x en función de z y t, en el segundo lugar el valor que nos dio y en función de z y t, luego tenemos z y por último tenemos t, con z y t siendo números reales cualquiera. Es decir, que este es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Para cada valor que le demos a t y a z, obtendremos un valor de x y un valor de y.